Cuando una persona recibe la salvación, ¿qué pasa? En la Biblia, cuando miramos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio, en Hechos capítulo 2, ellos recibieron el Espíritu de Dios. Cuando ellos recibieron el Espíritu de Dios, ¿qué pasó? Ellos empezaron a hablar las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios? Aquí habla, no sé si se dieron cuenta, pero habla de aguas. Habrá aguas. Donde había sequedal, ¿qué va a haber? Va a haber aguas. ¿Qué es sequedal? ¿Qué es aguas? ¿Qué es lo seco y cuáles son las aguas? En la Biblia, el agua representa la palabra de Dios. Entonces, cuando está diciendo, no sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando se habla del espíritu, los espíritus inmundos. Cuando sale un espíritu inmundo, anda por lugares secos. ¿Cuáles son los lugares secos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás lo quiso tentar, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo le contestaba a Satanás? Le contestaba con la palabra. ¿Cuál es la forma de combatir, digamos, en un partido de ping-pong? No sé si ustedes han visto partidos de ping-pong, una mesa, en la mesa de madera y con un ping-pongcito, pum, le pegan con la raqueta. Y uno ve que desarrollan una habilidad y le pegan duro pum, y rápido, pum, pum, rápido. Así. Entonces, ¿cómo una persona contraataca? Cuando está en una mesa de ping-pong, ¿cómo contraataca? Con otra raqueta, devolviendo. Satanás va a usar la misma palabra. Cuando una persona usa la palabra de Dios, Satanás también la va a usar. Pero ¿cómo la va a usar? Sacándola de contexto. Hace poco hablamos sobre el versículo. Hay varios versículos que una persona que está en el dominio de Satanás saca de contexto para no recibir la salvación. ¿Para qué Satanás hace que las personas saquen la Biblia de contexto? Para cerrar el corazón de las personas y que no puedan recibir la salvación. En alguna ocasión, yo quería que una persona recibiera la salvación. Y como quería que esta persona recibiera la salvación, me dirigí a donde esta persona se encontraba. Él era un vendedor de aguacates. Esa es mi segunda fruta predilecta. La número uno, el limón. Aguacate, para quienes no sepan, avocado. Otra forma de llamarlo, palta, palta. Entonces, palta. Entonces, la segunda fruta, bueno, realmente la que más como, junto con el limón, las dos están ahí disputándose el primer lugar, pero son mis frutas favoritas. Ese señor normalmente me daba 16 paltas, me daba 16 paltas, 16 aguacates, bueno, según el idioma, creo que me entienden, ¿no? Me daba esa fruta. Entonces, yo me la llevaba a la casa, yo la abría los 16. Los 16. Si ustedes han visto una palta por el tamaño, así yo abría. Aguacate, espero que me entiendan, ¿no? Que me entienda todo el mundo. Tengo que usar un vocabulario que entienda todo el mundo. Aguacate o palta. Entonces, quienes conocen aguacate, bueno, esa palabra. Quienes conocen palta, bueno, esa otra palabra. Es lo mismo. Entonces, yo los abría a los 16, le sacaba la pepa. La pepa es grande. Entonces, sacaba la pepa y dejaba de esos 16 aguacates quedaban 32 tapas, porque como los partía por la mitad, y esas 32 tapas normalmente era lo que yo comía. A veces no había comido nada en el día, pero era eso lo que comía. Así es. Y yo iba donde este señor, siempre por esta fruta predilecta. Así, para no seguir dando el nombre. Ya ustedes saben cuál es. Bueno, esa fruta. Entonces, ese día yo llegué y cuando yo llegué, yo quería predicarle el evangelio. Pero cuando llegué, él estaba discutiendo con unas monjitas. Qué pena. ¡Oh! No quería decir esa palabra. Él estaba discutiendo con dos señoras que estaban vestidas igual, tenían el mismo uniforme, parece que trabajaban en la misma entidad. Entonces, y él estaba discutiendo con ellas. Y me tocó esperar 15 minutos de la discusión que él tenía con ellas. Después de que discutió así fuertemente con ellas, yo escuché la discusión completa, 15 minutos. Bueno, no sé cuánto tiempo llevaba discutiendo antes, porque cuando llegué, de ahí hasta que terminó, fueron 15 minutos que me tocó esperar. Cuando él terminó, ahí habían varios empleados de él. Él tenía un puesto en la plaza de mercado, en la plaza en el mercado, así se llama, ¿no? El lugar donde venden verduras y carne y todo eso. En toda ciudad hay un lugar así, ¿no? Que hasta acá en el suelo hay hojas, así es. Entonces él tenía un puesto, pero él tenía muchos empleados, porque él tenían que encarrar las cajas de aguacate, de palta, tenían que encarrar las cajas. Entonces, cuando, cuando llegué, como me tocó escuchar esa disputa que él tenía con estas dos señoras,
señoritas, bueno, creo que señoritas, sí, es más respetuoso, creo que eran señoritas. Tenían como 60 años, pero creo que eran señoritas. Entonces, cuando él estaba discutiendo con ellas, cuando entre lo que él nombró varias veces la palabra evangelio. ¿Y qué me tocó hacer? Para empezar a hablarle, lo primero que hice fue llamarle la atención sobre esa palabra que él mencionó. Y le dije, me gustó que usted nombró la palabra evangelio. Y la nombró varias veces. Pero quisiera saber si usted conoce bíblicamente qué es el evangelio. Cuando le dije así, la cara de él estaba riéndose y se puso serio. Y me dijo, si usted me quiere hablar de Dios, primero que todo, dígame, ¿usted es unitario, dualista o trinitario? Me acordé cuando a nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, que eran los ricos. En esa época, en la Biblia dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Cuando la Biblia habla de ricos, no sé si ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas, cuando la Biblia habla de ricos, está hablando de personas que tienen muchas obras. Entonces, los fariseos, ¿por qué Jesús les tuvo que decir, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos? En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Ah, cuando habla de rico, sí, una persona que tiene muchas obras. A eso se refiere ese versículo. Por eso Jesús se lo dijo a los fariseos, porque ellos eran ricos. No se está hablando en el sentido humano. En el sentido humano la palabra rico la relacionamos únicamente con dinero, mucho, mucho. No, no, no. Rico, hay una riqueza que es peor, que es la riqueza que tiene una persona cuando tiene su propia justicia. Cuando una persona tiene una justicia muy grande, esa persona no puede recibir la palabra, no puede. No es que no quiera, no, no puede. Entonces me acordé cómo estos ricos, o sea, los fariseos, cómo cerraban el corazón de ellos mismos. Jesús quería que ellos fueran salvos. Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús no lo dijo porque estuviera enojado con ellos, no. Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque ellos eran hijos del diablo. Aunque ellos, ¿cómo tenían ellos su riqueza? Ellos se levantaban siempre de madrugada. No sé si sabían esto. Los fariseos, la rutina de los fariseos, desde niños, ellos fueron criados para memorizarse las escrituras. Ellos, su vida, su diario, ¿cómo era? Ellos se levantaban de madrugada y oraban. Y no 5 minutos, no. Ellos oraban mínimo 1 hora. Ellos leían la Biblia, las escrituras, antes de que saliera el sol, mínimo 2 horas. Eso que estoy describiendo también lo hacía esta persona a la que yo le quería compartir. Incluso los fariseos ayunaban fijo, 2 veces a la semana. Los fariseos diezmaban de todo. Ellos no faltaban nunca. Ellos diezmaban de todo lo que ganaban, así. Entonces, lo que estoy describiendo tal cual también lo hacía este señor al que yo quería predicarle el evangelio. Era una persona muy rica, muy, muy rica en el sentido de sus obras. Tenía muchas obras. ¿Cómo a una persona así se le va a predicar el evangelio? Bíblicamente, humanamente es imposible. Que reciba la salvación es imposible. Los fariseos, por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Una persona sí puede recibir, una persona que tenga tanta justicia propia, su propia justicia, o sea, por sus obras, por haber ayunado, haber diezmado, haber ofrendado. Una persona que ha hecho durante mucho tiempo este tipo de cosas, trate de predicarle el evangelio. Es probable que hasta lo grite si usted le trata de predicar el evangelio a una persona así. O que sale de puerta en puerta y golpea todos los días sin falta. Y esa persona tiene una justicia enorme. Predicar el evangelio difícilmente lo puede recibir. Pero a esta persona que yo le quería predicar el evangelio era así. Tenía una justicia enorme. Era un multimillonario en justicia humana. Entonces, cuando digo multimillonario me estoy refiriendo, espero que no se confunda. No estoy hablando de plata, estoy hablando de justicia humana. Ser rico bíblicamente es tener una justicia humana porque ayuna, porque diezma, porque ofrenda, porque lee la Biblia tantas horas, porque ora durante tantas horas al día. Eso es un rico. Estamos hablando del lenguaje espiritual. Eso es un rico espiritual. Eso es una persona que tiene mucha justicia. Entonces, cuando llegué donde él, entonces, así, después de que se fueron las monjitas y le pregunté por el evangelio y que él
Él me puso ese freno. Si usted me va a hablar de Dios, primero dígame usted es unitario, dualista o trinitario. Entonces a esta persona supe, por lo que está retratado en la Biblia. ¿Qué hacían los fariseos? ¿No hacían lo mismo con Jesús? Hacían lo mismo. Le hacían preguntas, pero como dice la Biblia, para probarle. Es decir, esas personas no eran ellos. Jesús dijo de quién eran hijos. ¿De quién eran hijos esas personas que diezmaban de todo lo que ganaban, que ayunaban 2 veces por semana, etcétera, etcétera? Jesús dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Jesús lo dijo, ¿no? Entonces, esas personas que realmente, la verdad, eran hijos del diablo. Es la verdad. O sea, a los ojos de ellos y a los ojos de la sociedad, las personas más espirituales. ¿Sí? Porque el ser humano se guía por vista. Eso lo dice la Biblia. El ser humano se guía por la apariencia. Entonces, este señor, los fariseos teniendo un comportamiento similar al de este señor, o más bien ese señor teniendo un comportamiento similar al de los fariseos, entonces acordándome, Dios me mostró lo que en la Biblia se habla. Rápidamente me acordó lo que hacían los fariseos con Jesús. Eso era para cerrar el corazón. Esa pregunta que él me dijo de si yo era unitario, dualista o trinitario. Entonces él me estaba hablando algo doctrinal. Entonces Dios me mostró una sabiduría. ¿Qué pregunta hacerle a él para que ese argumento que él tenía no fuera un obstáculo? Si yo le contestaba a él, un ejemplo, si yo le contestaba, me quedo pensando y le digo, o sea, juzgándolo por la apariencia, le digo, yo soy unitario. Si le digo así, el corazón de él se podía cerrar si él es trinitario. Y si yo le digo, yo soy trinitario, pero si él es unitario, el corazón de él se cerraba. Lo que quería Satanás, el padre de él, como es un rico, como Jesús les dijo a los ricos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, a las personas que tienen su propia justicia, madrugan, oran, ayunan, hacen guerra espiritual, bla, bla, bla. Entonces Dios me mostró qué preguntarle. La pregunta que se le hizo a este señor fue, usted estaba hablando con monjitas, ¿no? Y no sé si usted sepa sobre el purgatorio. Así, esa fue la pregunta. No sé si usted sepa sobre el purgatorio. Más se enojó. Él tenía una Biblia porque estaba peleando con las monjitas y les mostraba, lea, aquí dice, ustedes son idólatras, o les gritaba cosas. Pero entonces, con la misma Biblia que él estaba gritando a las monjitas, él me la puso en la mano y me dijo, ¡pum! Me dijo, muéstreme en la Biblia, muéstreme dónde dice, así, dónde dice purgatorio. Así me dijo él. Y le dije, no, en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra purgatorio, no aparece. Y él me dijo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no aparece la palabra purgatorio? Porque eso es un invento del diablo. Eso es una doctrina satánica. Eso no tiene nada que ver con Dios. Así, él me gritaba y yo le decía, sí, tienes razón. Entonces, cuando yo le dije, tienes razón, él dejó de gritar. Entonces, él pensó que yo le estaba preguntando por el purgatorio como si yo defendiera o estuviera. Yo quisiera hablar algo doctrinal. Yo no quería hablar nada doctrinal. Yo quería que él conociera el Evangelio para que pudiera recibir la salvación. Era mi único interés, predicarle el Evangelio. Yo lo único que quería era que él pasara de la potestad de las tinieblas, que él botara todas sus obras, su corazón quedara vacío, para que él pasara de la potestad de las tinieblas a la luz, para que él dejara de ser hijo del diablo. Pero Jesús lo dijo, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico, una persona así, pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando le dije, sí, no, eso no aparece en la Biblia. Entonces él me dijo, bueno, pero volvamos otra vez a la pregunta que yo le hice. Ya él se calmó y me dijo, volvamos a la pregunta que yo le hice. ¿Usted es unitario, dualista o trinitario? Porque si alguien a mí me va a hablar de Dios, tiene que primero decirme cuál de esas tres es. Y depende de la respuesta que usted me dé, ahí sí le voy a prestar atención. O si no, yo no tengo nada que hablar con usted sobre Dios. Así me dijo. Entonces le dije, le devolví la Biblia de él y le dije, ahora, usted me pidió que le mostrara dónde aparece la palabra purgatorio en la Biblia. Y pues yo sé que no aparece en la Biblia. Y usted bien me dijo, eso es una doctrina de hombres. La Biblia dice sabiduría animal, terrenal, diabólica. Entonces, efectivamente, eso no es de Dios. Eso no aparece en la Biblia. Por lo consiguiente, eso es diabólico. Si estamos hablando de algo que supuestamente es de Dios, pero no aparece en la Biblia, eso es diabólico.
Entonces, más le di la razón a lo que él quería. Sí, porque él mismo me dijo que es así a grito, eso es del diablo, porque no está en la Biblia. Entonces le dije, cuando le devolví la Biblia, le dice la pregunta, ahora muéstreme usted en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, así como él me lo dijo igual, desde Génesis a Apocalipsis, donde aparece la palabra unitario, dualista o trinitario. No fui yo quien le hizo esa pregunta. Dios me dio la sabiduría para que él se le cayera todo argumento. Él en ese momento quedó en silencio, porque él mismo me acababa de decir que como la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, eso es porque es diabólico. Y yo le di la razón, sí, tienes razón, eso es diabólico, porque no aparece en la Biblia. Es diabólico porque no aparece en la Biblia y la gente lo usa como si fuera algo de Dios, un argumento doctrinal. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Es una entretención para que la gente esté feliz creyendo alguna doctrina, pero no conozca el Evangelio. Y cuando le hice esta pregunta, muéstreme en la Biblia, como él supo que eso no está, esa palabra no aparece, él quedó, ¿cómo le quedó la boca? Cerrada. Él quedó sin argumentos, porque él mismo me dijo que lo que no aparece en la Biblia son cosas de sabiduría animal, terrenal, diabólica. No tiene nada que ver con Dios. Eso nada tiene que ver con Dios. Entonces, cuando él se quedó así pensando, los empleados de él se totearon de la risa. Disculpe la expresión, no sé si conozcan eso de se totearon. Esa es una forma de decir, se reía mucho. Los empleados de él se empezaron a reír a carcajadas, se empezaron a carcajear. ¡Ja, ja, ja! Todos, porque estaban subiendo cajas de aguacates, pero él siempre gritaba, gritaba y con la Biblia, así a las personas les habla con la Biblia. Mire, mire acá atrás. Sí. Pero en ese momento, con una pregunta, él quedó sí, cerrado. En ese momento, ¿qué creen que pude hacer? Cuando ya él se quedó sin argumentos, él se dio cuenta lo que él tenía era un engaño de Satanás. Entonces él dejó a un lado toda doctrina. Ya él no tenía ningún interés en su propia doctrina. Necesitaba que él pudiera desechar todo lo que él había creído de Dios, igual que el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo recibió la salvación, ¿qué es recibir la salvación? ¿Qué persona puede recibir la salvación? Pregunto. Bueno, no hemos hecho pregunta el día de hoy, pero lo vamos a hacer participativo. ¿Qué persona puede recibir la salvación? Pregunto, pregunta del día de hoy. O sea, ¿cuál es el requisito de una persona? ¿Cómo debe estar una persona? ¿Qué debe ser esa persona para poder recibir la salvación? ¿Debe ser pecador ya? Ahí contestaron, la primera persona que contestó, no sé quién fue, porque estoy muy lejos, hoy sí estoy muy lejos del celular, como a metro y medio. Entonces, sí, vi que alguien escribió ser pecador. Efectivamente, para que alguien reciba la salvación, necesita ser pecador. Entonces, el apóstol Pablo, ¿por qué recibió la salvación el apóstol Pablo? Porque para que haya recibido la salvación, él era un pecador. El apóstol Pablo se veía así antes de ser apóstol Pablo, antes de ser Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo. Cuando él era Saulo, él se veía así, se veía pecador, él se veía que realmente quería agradar a Dios. Incluso cuando perseguía a los que anunciaban el Evangelio, porque los apóstoles, una vez que recibieron el Espíritu de Dios, ellos empezaron a anunciar el Evangelio. Y cuando Saulo veía a estas personas que hablaban de que un Jesús murió por los pecados de todos nosotros, eso que están diciendo es una secta, porque para ellos el Mesías no era Jesús, se negaban. Entonces, cuando veían así a los que sí anunciaban el Evangelio, Saulo los perseguía. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Saulo era perseguidor de la iglesia. Bueno, más exactamente, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a los que hablan de mí? ¿Por qué persigues a los que anuncian las buenas nuevas? Hoy leímos Isaías 35. En Isaías capítulo 35 se habla mucho de agua, agua, agua. En la Biblia dice del salvo. Si alguien recibe la salvación, ¿qué va a pasar con esa persona que recibe la salvación? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasó? Así con Saulo. Cuando él perseguía, Jesús no le dijo, ¿usted por qué persigue así a las personas que hablan de mí? No, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Así le dijo Jesús, ¿no? Jesús le dijo, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Cuando una persona persigue a los que anuncian el Evangelio, no está persiguiendo al que anuncia el Evangelio. Ustedes saben, y no es un secreto, tengo muchos perseguidores. Muchos. Hay muchas personas en contra de que yo anuncie el Evangelio. Están en contra. Algunas personas se enojan porque no me ven con corbata. Como no me ven con corbata, ¿usted por qué? Está así, haciendo así. No, usted está mal, usted está endemoniado. Hay personas que dicen así. Que dicen solamente porque no me ven con una corbata. O sea, si para esas personas el esquema mental es, si va a anunciar, tiene que tener corbata, tiene que vestirse así, tiene que hablar de una manera especial, tiene que alguien así, tienen su protocolo mental de cómo es una persona que anuncia el Evangelio. Me persiguen, hay persecución. Hay muchas personas. ¿Qué es persecución? Persecuciones quieren callar. Hay personas que me quieren callar. Ustedes ya lo saben, no es un secreto. Incluso una vez me mandaron un sicario. Pero el sicario, para dar con mi número, él tuvo que consultar el material. Y al consultar el material, porque en esa época, cuando recién lo mandaron, en esa época llevábamos salmos. Estábamos haciendo el consecutivo de los salmos. Cuando hasta ahora empezamos con los salmos. Y cuando íbamos en el Salmo 19, al final del Salmo 19, puse el número del WhatsApp. En esa época no existía un vínculo como ahora. Ahorita debajo de la foto hay un vínculo que dice teléfono. Ya cualquiera puede tocar y tiene mi número. Pero en esa época no existía eso. Los primeros hermanos que recibieron la salvación, para contactarse conmigo, ellos tuvieron que ver todos los videos hasta el video 19, hasta el video del Salmo 19. Y cuando llegaban al final, pues ahí veían mi número. Entonces este sicario, para poder cumplir con su trabajo, a lo que le pagaron, porque él me contó, lo que le estaban pagando, yo no sabía que mi cabeza tenía ese precio. Pero entonces el sicario, cuando me contactó, me dijo, primero que todo, pues se presentó. Me dijo, yo fui contratado para matarlo. Mi profesión es esta, yo me dedico a esto. Sí, él es un sicario. Pero entonces esa persona me dijo, yo tuve que mirar su material para poder descubrir dónde está usted. No sé todavía dónde está, pero para, aunque sea tener su teléfono, tuve que ver el material. Y ahora que yo vi el material, yo no quiero hacer ese trabajo. Esa persona se dio, gracias a Dios, contrataron a un sicario temeroso de Dios. No sé si recibió la salvación o no recibió la salvación. Pero bueno, lo que estoy hablando es que cuando una persona anuncia el Evangelio, claro que hay persecución. Bueno, hasta esta persona me nombró que en esa época hay personas a quienes llaman apóstoles. Y este sicario me nombró ese, entre comillas, no es apóstol. O sea, en esta época no hay apóstoles, bíblicamente. Los apóstoles son 12. Pero una de esas iglesias donde tienen apóstoles, ya se imaginarán, es una iglesia, mega iglesia. Entonces este señor se le estaba cayendo el negocio porque los videos que yo estaba haciendo, muchas personas estaban saliendo de su iglesia. Entonces esta persona le pagó, este apóstol, suena chistoso, pero no es un apóstol, ¿no? Esta persona que llaman apóstol, ese señor le pagó al sicario para que me borrara, para que me silenciara. Pero entonces, cuando él vio el material, él dijo, no, Dios protege, ¿no? Dios guarda. Dice la Biblia, es que lo dice la Biblia, que no puedes tomar a las gallinas que estén pollando. Cuando una gallina esté empollando, no puedes tomar a la gallina con los polluelos. Ciertamente fui testigo de cómo se llevó varias personas que, habiendo escuchado el Evangelio al principio, estaban gozosos, pero de un momento a otro se fueron. ¿Cómo Satanás logra eso? ¿Cómo Satanás logra llevarse? Si la gallina está empollando, ¿cómo logra llevarse los polluelos? La Biblia dice es no tomarás a la gallina con los polluelos, porque la gallina está empollando. Si la gallina está empollando, no la puede tomar. En la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tú anuncias el Evangelio, Satanás no se puede meter contigo. Aunque en la Biblia dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no puede meterse con el que anuncia el Evangelio. ¿Ustedes quieren tener esa inmunidad de Dios? Esa es una inmunidad espiritual. ¿Quieren tener esa inmunidad espiritual? Todos los días anuncien el Evangelio. El Evangelio no es algo para anunciarlo cuando tengas ganas. No. El Evangelio no es algo que tú vas a anunciar de vez en cuando. Porque cuando me entero de hermanos que están con dificultades, cuando se contactan conmigo a través de WhatsApp y me dicen los hermanos,
ay, tengo problemas con mi esposa. Otros hermanos me dicen, ay, recibí la salvación y yo estaba feliz, gozoso, pero me echaron del trabajo. Me cuentan diferentes situaciones. Me accidenté, me pasó esto, me decía así. ¿Saben qué es lo primero que le voy a preguntar a ese hermano? Y pregunta, ya para finalizar, ¿qué pregunta le tengo que hacer yo a un hermano que está pasando por estas dificultades? ¿Cuál es la primera pregunta que creen que yo le voy a hacer? Es algo elemental. Ya bíblicamente sé por qué este justo está pasando. Veo la vida de Lot. Aquí en la Biblia aparece la vida de Lot, la vida de Saúl. Eh, Estás predicando. Gracias. No sé quién lo escribió, pero eso es. Está predicando el evangelio más completo. Estás predicando el evangelio, pero faltó algo. Faltó una cosa. No veo que lo hayan escrito. Estás predicando el evangelio todos los días. Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Si alguien quiere venir en pos de mí, primero que todo, niéguese a sí mismo. Si no se niega a sí mismo, no puede tomar la cruz. Entonces sí dijo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué dijo? Tome su cruz cada día. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Tome su cruz cada día. Ya sabemos qué es tomar la cruz, anunciar el Evangelio. ¿Cada cuánto? Cada día. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Cuál es el obstáculo para que una persona, para que un salvo anuncie el Evangelio? Cuando hablo con los hermanos que no están anunciando el Evangelio, ahorita ya se va a terminar el en vivo. Cuando se termina el en vivo, ¿saben qué es lo primero que yo reviso? Apenas se termina el en vivo, a mí me aparece la tabla de las personas que asistieron. Aparece quién duró 35 minutos, quién duró 34, 33, 32, 31. Aparecen los 100 que así hayan durado un minuto, aparece. Entonces lo primero que yo hago es mirar, yo solamente miro los que duraron más de 30 minutos. Los que duraron menos de 30, ni siquiera de ahí para abajo ya no miro. Pero cuando miro los que aparecen de primeras, por ahí los 10 primeros, miro y ¿qué creen que hago? Toco la foto de cada uno. Y cuando toco la foto de cada uno me aparece el perfil. ¿Y qué creen que yo estoy esperando encontrar? Un video que hayan publicado ese día. No sirve un video que hayan publicado hace 3 días, no. Porque si fue hace 3 días algo, no ha entendido la expresión tome su cruz cada día. ¿Qué perfiles me hacen sentir feliz? ¿Qué perfiles me causan gozo? Cuando veo, este hermano publicó hace 2 horas publicó. Este hermano publicó hace 5 horas. Así. El último video, porque los videos aparecen en orden. Los que dicen anclado, hay videos anclados. Hay personas que anclan 1, 2 o hasta 3 videos puede una persona anclar. Esos no los miro. Miro el que aparece después de los que ancló. Si ancló 2, miro el tercero, porque ese tercero es el último video que verdaderamente subió. Entonces miro ese video. Entonces subió, ¿cuándo lo subió? Hace un mes. Hace un mes subió, ya. Salgo de ese perfil, busco otro, busco otro, busco otro. El secreto para que una persona no pueda ser zarandeada por Satanás. Bueno, ciertamente sí puede ser zarandeado, pero para que no pueda ser llevado por Satanás. Lo puede zarandear, sí, pero no lo puede llevar. Dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo a quién no puede tocar? Si tú estás anunciando cada día. El día de mañana es otro día, mañana es otro día. Mañana puedes anunciar el Evangelio, mañana. Pero hoy es el día de hoy. El día de hoy, ¿tú ya anunciaste el Evangelio? ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio en alguno de tus videos? ¿Cuántas personas han visto el resto del material que tú tienes en tu perfil? En tu perfil tú tienes, digamos, 100 videos, un ejemplo. Entonces tienes un video que habla de qué es el pecado. Un video que habla de cómo es la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Un video que habla cuál es la blasfemia contra el Espíritu. Un video que habla, así tienes así tantos videos, entonces tú subes un video hoy hablando, no sé, de algo que está de moda. Una persona que dejó de ser cristiano, no era cristiano realmente, pero era un cantante famoso y un ejemplo, ¿no? Entonces tú subes un video así para que las personas vean tu contenido. Si 1000 personas ven tu contenido, esas 1000 personas, muchos van a ver el resto. Por ver ese video, un video, cualquier cosa, hasta salgas tú en el video tosiendo. Vamos a ver un versículo tal, 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 ya. Por ese video, 100 personas van a ver tu contenido. Las personas que ven tu contenido, los otros videos que has subido, ¿qué crees que va a pasar? Si alguien tiene oídos para oír, cuando vea ese material va a poder recibir la salvación. Hace poco me pasó con el video en el cual canté y un hermano me hizo el reclamo. Me dijo, ¿usted por qué salió cantando esa canción? Así. Entonces le mostré captura de pantalla al hermano.
En la captura de pantalla, alguien, si ustedes miran los comentarios de ese video, alguien estaba agradecido. No por ese video cantando, sino porque esa persona estaba haciendo la búsqueda, estaba buscando alabanzas cristianas. Y cuando hizo la búsqueda de alabanzas cristianas, le salió mi video cantando. Me dice que me ama, que conmigo quiere estar. Salgo yo cantando, ¿no? Entonces, ¿por qué salí cantando? Porque yo nunca había usado los hashtags alabanza, alabanza cristiana, adoración, nunca había usado esos hashtags, pero yo quería llegarle a ese tipo de personas, a los que hacen ese tipo de búsquedas. Porque si una persona escribe alabanzas, pues le van a salir otros canales. No, yo quiero que le salga mi canal, de mi perfil. Entonces, por salir cantando así, a una persona le salió esa supuesta alabanza que yo estoy haciendo. Eso no es alabanza. Pero bueno, eso fue, yo me disfracé prácticamente como si fuera de ellos para que les saliera un video que ellos quieren ver. Entonces, le salió ese video y cuando él vio ese video, vio el video anterior. Vio el video anterior, vio el video anterior. ¿Qué creen que le pasó a esa persona? Escuchó por primera vez en su vida el Evangelio. Con esa intención es que hacemos lo que hacemos. Si en algún video ustedes me llegan a ver con un ping-pong en la nariz, créanme que tengo una finalidad. La finalidad, para que me vean haciendo payasada, la payasada que sea, la única finalidad, ¿cuál es? Que las personas vean el resto del material. Si les logro llamar la atención, moviéndome de alguna manera, haciendo alguna maroma, haciendo cualquier cosa, van a ver el video anterior o van a ver el video anterior. Esa es la intención. Si tú estás empollando, créeme, Satanás no se va a poder meter contigo. No va a poderse meter con tu familia, no va a poderse meter con nadie a tu alrededor. Porque la Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Dios, todo lo que está alrededor mío, yo no tengo que preocuparme. Hay ocasiones que llego acá bien temprano, después de que termina la hora piadosa en la iglesia me queda aquí a 5 cuadras. Después de que termina la hora piadosa, me vengo para acá a hacer la transmisión que hacemos después de que termina la hora piadosa, hacemos el versículo del día. Y a veces llego acá a hacer el versículo del día y tengo que estar conteste a través de WhatsApp a muchas personas que quieren hacerme preguntas sobre la salvación, sobre el Evangelio. También en los videos que se han subido cortitos de TikTok, porque hay varios canales, ya ustedes saben, hay varios, empiezo a mirar y empiezo a contestarles a ellos. Algunos atacan, otros, como esta persona que estaba gozosa porque dio conmigo, buscando alabanzas, dio con mi perfil. Viendo mi perfil, recibió la salvación. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Nos pasamos bastante, no era la intención. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Hoy, leyendo Isaías capítulo 35, ahí que aparece. En Isaías capítulo 35 aparece que el agua, cuando una persona recibe la salvación, ya no está en un sequedal. Esa persona ya tiene agua. Pero, inevitablemente, Satanás quiere que los hermanos dejen para después. Satanás lo único que quiere es que las personas, los hermanos, esta vez fue en especial para los hermanos, Satanás quiere que no anuncien el Evangelio o que anuncien comparándose con otras personas. Por ahí una vez a la semana, por ahí no sé, cuando se encuentran con alguien que les hace preguntas. Pero quienes han recibido la salvación, porque vieron el material que hay en este perfil, lo que deberían estar haciendo es transmitiendo de la misma manera el Evangelio. Si así recibieron el Evangelio gratis, de la misma manera deberían estarlo transmitiendo. Para que cada uno de los que está aquí y es salvo haya recibido la salvación, significa miles tuvieron que escuchar. Entre esos miles, a quienes Dios había predestinado, les hizo llegar uno de estos videos también, para que pudiera recibir la salvación. No por un video, de pronto por los otros, el otro, el otro, el otro. Ten misericordia, Padre, de todos los hermanos, todos los que ya han recibido la salvación, para que no sigan procrastinando, para que no sigan creyendo su pensamiento. La procrastinación, Satanás quiere que las personas dejen para después. Las personas piensan que cuando compren un micrófono, que cuando se manden a arreglar el cabello, que cuando tengan determinada ropa, que cuando termine este mes, que cuando pase, siempre Satanás va a querer llevar a los hermanos a que después, hoy no, después. Pero Padre, permite que anuncien ya, permite que todos los días, haz lo que sea, te pedimos con un corazón, con un mismo corazón, con los hermanos que ya están subiendo material, te pedimos para que hagas lo necesario en la vida de los hermanos que todavía no están anunciando el Evangelio. Haz lo que sea necesario, Padre,
Ten misericordia de las almas que están alrededor de ellos, en la ciudad donde se encuentra cada uno de ellos, y permite, Padre, que tengan esa necesidad, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí. Permite que tengan la necesidad de anunciar el Evangelio. Te lo pido por amor a las personas que aún no han recibido la salvación. Ese es tu corazón, que el Evangelio sea anunciado por todo el mundo. Y este año tiene que ser anunciado por todo el mundo. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.